chicos. Muy, pero muy buenas noches, estimados aprendices. Para mí es todo un placer estar con ustedes la noche de hoy, lunes 30 de septiembre, siendo las 8 de la noche con 5 minutos. Damos inicio a la sesión que está agendada de acuerdo a nuestro cronograma de actividades. ¿Cómo se encuentran hoy, mis chicos? ¿Súper? ¿Cómo les ha ido? Excelente. ¿Cómo Bien, va esa bien, gracias. semana? ¿Cómo va el clima en sus lugares de residencia, donde se encuentran ubicados? En Bogotá está haciendo mucho frío. Bueno, me alegra saber que ustedes y todos los suyos se encuentran bien. Vamos a dar inicio entonces, mis chicos. Acá estamos. Entonces, bienvenidos. Welcome, guys, our English class. In this opportunity or today, we are going to start with important information, with important details about our activities. Okay? Vamos a dar inicio con nuestro contenido para esta semana, pero antes de iniciar voy a recordar información importante, información relevante para tener en consideración. ¿Listo? Entonces recordemos que estamos trabajando en este momento en la fase de planeación y que en nuestra fase de planeación tenemos dos actividades de proyecto. Vamos a ingresar a la actividad de proyecto número 2 y en esta actividad de proyecto número 2, en la guía de aprendizaje 2, vamos a encontrar el espacio de las evidencias de bilingüismo, ¿cierto? La actividad de aprendizaje GA2 240 202 501 AA1 corresponde a las tres evidencias que hemos venido trabajando, que trabajamos juiciosamente hace 15 días y hace 8 días. Recordemos que hace 15 días trabajamos la evidencia video entrevista virtual y que hace 8 días en vivo y en directo realizamos juntos el cuestionario y revisamos los apartados más importantes para la evidencia crónica. Con sorpresa evidencio, que son muy poquitas las personas quienes han participado en esta evidencia video entrevista virtual y en la evidencia crónica, así como en la evidencia cuestionario. Entonces es un llamado, mis chicos, a que no le perdamos el hilo conductor a nuestro programa formativo y a que estemos alineados con él, ¿vale? De igual manera, hoy vamos a trabajar con la evidencia, cuestionario, presentación y documento escrito. A medida que la vayamos revisando, las vamos a ir desbloqueando para que ustedes las puedan completar sin ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con el primer apartado, que en este caso es la evidencia cuestionario, que recordemos que para esta evidencia cuestionario nos van a evaluar gramaticalmente la estructura. ¿Listo? Es lo que nos van a evaluar. Permítanme un segundo. Entonces, vamos a iniciar con una herramienta llamada Nearpod. Y en este caso, para esta herramienta, yo voy a mostrarles a ustedes. Oh my God. Ay, ¿qué pasó? Ya. Entonces, voy a mostrarles a ustedes cómo funciona. Esta es una estructura gramatical que vamos a revisar y que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Listo? Permítanme un instante que acabe de cargar. Es este de acá. Pay attention, guys. We are going to practice making comparisons, okay? The big objective for today, you are going to make comparisons. Hoy vamos a hacer comparaciones. ¿Listo? Nuestro objetivo, making comparison. Hoy vamos a describir personas, lugares, vamos a hablar de algo llamado comparativos y algo llamado superlativos. ¿Listo? Vamos a ver qué es eso, cómo se estructuran y para qué me sirven, ¿ok? Entonces, muchísima atención. Pay attention, guys. Let's start with the first part. And also, it's important to remember that before comparing, it's necessary to describe. ¿Listo? Antes de comparar, necesitamos aprender a describir. Porque si no sabemos describir, ¿cómo vamos a comparar? ¿Cierto? Entonces, vamos a hablar o vamos a tener en consideración un tema que es muy común y que es un vocabulario muy sencillo relacionado con las prendas de vestir. ¿Cierto? Entonces en pantalla ustedes van a ver dos imágenes. Primera imagen, costado izquierdo, tenemos una frase en la parte superior de esta imagen. Dice, the book is hide. The book is hide.
Luego al costado derecho tenemos otra imagen que pertenece a la misma categoría de prenda de vestir, en este caso bota, y luego un verbo y de manera posterior un espacio para poder describir, perdón, de manera pertinente o de acuerdo a lo que nosotros consideremos. Entonces, ayúdenme a describir. Let's describe. The black boot is Small. small. Okay, you say short. Okay, short, short, short. Thank you. Well done. Now, continue. The black boot is comfortable. What do you think? Is the black boot comfortable or uncomfortable? Comfortable means cómodo, confortable. What do you think? Is the black boot comfortable or uncomfortable? ¿Qué creen ustedes? ¿Que es cómoda o que es incómoda? Comfortable or uncomfortable? Comfortable or uncomfortable? Comfortable. Chicos. Ok, very good. Resulta que cuando nosotros describimos, hablamos desde nuestra percepción, desde lo que consideramos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, puede que para nuestro compañero esa bota sea cómoda, pero puede que para mí esa bota sea incómoda, ¿cierto? Puede que desde mi percepción, puede que esa bota sea bonita o elegante, pero desde la percepción de otro puede decir que, ay, no, esa bota no está bonita, no está elegante, ay, no, ¿cierto? Puede que alguien diga, uy, esa bota está costosa. U otro que diga, no, esa bota es económica, ¿cierto? Depende de la percepción de cada uno de nosotros, ¿listo? Y para poder describir un elemento, nuestra percepción, nuestro pensamiento, nosotros nos referimos o tenemos como punto de partida algo llamado adjetivos, ¿listo? Adjetivos. Los adjetivos son palabras que me van a ayudar a describir, me van a ayudar a ejemplificar, ¿listo? ¿Como cuáles? Como el que acabamos, su compañero les dijo small, eso es un adjetivo. Short es un adjetivo, ¿cierto? Expensive es un adjetivo. Esos son adjetivos, ¿ok? Comfortable, uncomfortable, esos son adjetivos, ¿ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí o no? ¿O nos perdimos? Yes. ¿Sí nos perdimos o vamos bien? Bien. Listo, muy bien. Entonces, los colores. ¿Será que los colores son adjetivos, chicos? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Claro, porque me ayudan a describir. Exacto. Muy bien. Continuemos entonces. Continuemos entonces. Permítanme un minuto que se me quedó ahí en blanco. Ahora sí. Ahora sí. Listo. Entonces, vamos a revisar. Ya describimos. Ya sé que para describir necesito un objeto, ¿cierto? O un sujeto. Depende de quién quiera hablar. Necesito un verbo, que en la mayoría de los casos, cuando yo estoy describiendo, es el verbo to be, ser o estar, que me sirve para describir. Pero resulta que ahora yo no voy solamente a describir, sino que yo voy a comparar. Decir que una cosa es más que otra cosa. Entonces, miremos el ejemplo que está en pantalla, ¿vale? Let's compare. Pay attention. The brown boot is higher than the black one. Tenemos a los mismos elementos, las mismas prendas de vestir que vimos hace un momento. Revisemos ahora la frase que está ubicada en la parte inferior. ¿Qué ven ustedes de particular, de interesante? ¿Qué vemos ahí? The brown boot is higher than the black one. Denme un segundo, damos acceso a nuestra compañera. Listo. The brown boot is higher than the black one.
¿Ven algo raro? ¿No hay nada extraño? Cuéntenme. ¿Qué pueden percibir? Pues que una bota es más grande que la otra, ¿no? Exacto. Gramaticalmente hablando, ¿qué vemos? Tiene tant. Ok, then, muy bien. ¿Y qué tiene el adjetivo? Que en este caso el adjetivo es hide. ¿Qué tendrá hide? ¿Qué será ese adjetivo? Tiene tiene Muy bien. Pues resulta, mis chicos, que nosotros en inglés vamos a poder encontrar o vamos a poder evidenciar adjetivos largos o adjetivos cortos. Cuando hablamos de un adjetivo corto, hablamos de un adjetivo que tiene un solo sonido o una sola sílaba. Por ejemplo, hide. Por ejemplo, big. Por ejemplo, small. Son adjetivos cortos porque tienen un solo sonido, es decir, una sola sílaba. Pero también vamos a tener adjetivos que son largos o con más de dos sílabas, de una sílaba. Por ejemplo, beautiful, comfortable, colorful. Estos son adjetivos largos porque tienen más de una sílaba. ¿Listo? Entendiendo esta premisa, vamos a tener en consideración cómo estructuramos una oración comparativa. Cuando queremos comparar, necesitamos dos elementos o dos objetos. El primer objeto que inicia la frase y el segundo objeto que la finaliza. De manera posterior al primer objeto, vamos a poder encontrar el verbo to be, ya sea en singular o en plural, en afirmación o en negación. Luego vamos a encontrar el adjetivo en su forma comparativa. Y aquí es donde necesito que estén súper atentos. Aquellos adjetivos que tienen una sola sílaba, es decir, un solo sonido, les vamos a agregar ER o R, dependiendo de su terminación. Pero aquellos adjetivos que son largos, es decir, que tienen más de una sílaba, les vamos a agregar la palabra more y de manera posterior la palabra then, que es la preposición. ¿Listo? Pay attention. When you want to make comparative sentences or comparative sentences, it's necessary, it's mandatory that you use two elements. In the first case, the thing that also you want to compare. Then, we use the verb to be in plural or in singular, in negative or in affirmative. Then, we put the comparative adjective. Remember, if you want to use a short adjective, we add er or r at the end of the adjective. And also, if you want to use a long adjective, we put the word more or less. Then, we use the preposition then. It's mandatory if you want to create a comparative sentences. And after that, we use the object to or the second object. Okie dokie? Okie dokie, guys? Just teacher. Yes? Got it. Perfect. Pay attention. To understand a little bit more or also easier information, you can check and also you can follow this chart. Chart means cuadro, ¿listo? O tabla. Here you can find comparative forms of adjectives. Remember, in English, we can find long adjectives and short adjectives, okay? Let's start with the first rule. Atención a las reglas. Adjectives with one syllable. Remember, one syllable means one sound. For example, cheap, hot, big, small. Those are short adjectives. Okay? If you want to use these adjectives, we need to add er at the end, and then we follow the comparative adjectives with the preposition then. Let me show you an example. Fruits are cheaper than a candy. Fruits are cheaper than a candy. The day is hotter than the night. The day is hotter than the night.
It's important, guys, to remember that if you want to use a short adjective, for example, hot or big, and those adjectives we can find 3 letters, H-O-T or B-I-G. In those cases, we need to put double final consonant, for example, double T or double G. And after that, we put ER. For example, hotter or bigger with double T or double G. Second rule, adjectives that end in white. We need to change white into I, and after that we put ER. Pretty and happier are some examples. This red dress is prettier than the blue one. Today, the students are happier than yesterday. Rule number 3. Adjectives with 2 or plus syllables. We use the expressions more or less before the adjective. Remember, some examples of long adjectives: beautiful, expensive, colorful, comfortable are long adjectives because there are different sounds, okay? Different sounds. Do not forget it, please. Some examples. Eleanor is more colorful than Eva. These pants are less expensive than the jeans. And remember, if you want to create comparative sentences with irregular adjectives, it's necessary that you memorize, you identify the different role. For example, good changes into better, bad changes into words, and far changes into farther or further. For example, shopping online is better than shopping in a store. My grades are worse than the last model. My church is further or farther than the school. Okie dokie, guys, please tell me. Yes or no? I need practice. Yeah, we need to practice a little bit more Yeah, we to need. enrich our speech. Yes, yeah, we need it. Yeah, but it's okay. But it's good that you recognize that you need to practice. It's so important. Importante, mis amores. Como lo dice nuestro compañero Brian, si no practicamos, esto se nos olvida, esto se nos va. ¿Listo? Y cuando queremos hacer ese tipo de oraciones o cuando vemos los adjetivos convertidos, transformados, si alguno lo llama, pues nos asustamos y no entendemos de qué nos están hablando. Entonces, importante grabarnos, estar muy pendientes, muy atentos de esa estructura gramatical, porque es una estructura gramatical. ¿Listo? Esto frente a oraciones comparativas. Vamos a hablar ahora de otro indicador que son las oraciones superlativas. ¿Ok? Entonces, atención a esto. Yo sé que ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando estaba en el colegio y que por allá decían el más alto del salón o el más alto de la clase, de últimas. Y el más pequeño aquí en la fila de adelante cuando nos pedían hacer una fila, ¿cierto? Entonces el más pequeño adelante, el más grande atrás. Ese de el más grande o el más pequeño se conocen como superlativos. ¿Qué quiero decir con esto? Que de diferentes actores, que en este caso éramos nosotros, los estudiantes, cuando estábamos en el colegio, y daban una característica de el alto, el más alto, había uno que se destacaba, ¿cierto? O el más bajo, había uno o una que se destacaba. Esos son los superlativos, que en una población de cosas, de animales, de personas, de lugares, se destaque por una característica o por un adjetivo. ¿Listo? Miremos estos ejemplos que tenemos en pantalla. La característica, perdón, el grupo o el común denominador es que son zapatos, son prendas de vestir. Pero tenemos el adjetivo high, que es alto. Entonces, ¿cuál será el zapato más alto? ¿De boot? ¿Pero cuál? Porque hay dos.
Okay. The highest shoe. Ok, Oh, the brown boot, brown. okay. Recordemos que los colores también nos ayudan a identificar. The brown boot is the highest shoe. The shoe significa zapato. De todos esos que están ahí, la bota café es la más alta. The highest shoe. The highest shoe. ¿Listo? Miremos cómo está estructurada esa frase. ¿Qué tiene de especial o de particular? ¿Identificar Eh, algo particular, la señor? terminación en EST. EST, muy bien. OST, muy bien. Y es que como en antes vimos en las frases comparativas, terminación ER, aquí vamos a ver terminación EST. ¿Listo? ¿Para quién? Para los adjetivos cortos. ¿Cuáles son? Recordemos, los que tienen una sola sílaba, es decir, un solo sonido. Entonces miremos cómo se estructura una frase superlativa. ¿Listo? Entonces, tenemos un objeto, que es el objeto insignia, que se destaca. De manera posterior tenemos el verbo, que puede ser en singular o puede ser en plural, que puede ser en afirmación o negación. Tenemos el artículo definido. Recordemos que ese artículo de significa el o la o los o las en español. Y que en este caso en inglés hablamos de un artículo definido porque necesitamos decir que es el o decir que es la, ¿cierto? De manera posterior tengo el superlativo, que ya ya ha convertido el adjetivo, es decir, le agrega est si es un adjetivo corto, small, o le agrega must si es un adjetivo largo, es decir, que tiene más de un sonido, o list, cualquiera de esos dos los vamos a ver. Y de manera posterior, el complemento que voy a utilizar o que va a tener en consideración. Así como lo hicimos con las frases comparativas, tenemos un cuadrito que me va a ayudar a hablar de las frases superlativas, de las formas superlativas. ¿Listo? Atención. Adjectives with one syllable. We add est. For example, cheap and hot. Fruits are the cheapest food. Fruits are the cheapest food. Es decir, de toda la comida que hay, las frutas son las más económicas. Cheap significa económico. ¿Listo? Cheapest. The cheapest food. La comida más económica. ¿Listo? Summer. Summer is the hottest season. Summer. ¿Qué es summer? ¿Sabemos? ¿Tenemos claro qué significa summer? Verano. Verano, muy bien. Is the hottest season. ¿Qué significará season entonces? Temporada. Temporada, estación. ¿Listo? Estación. Estación. Recordemos que hay 4 estaciones, ¿no? Tenemos invierno, verano, primavera, otoño. Summer means verano. Winter means invierno. Autumn or fall means otoño. And spring means primavera. Right? Very good. Second rule. Adjectives that end in "-"wide". We change the "-"wide" into ""I", and also we add ""est". For example, pretty and happy. This red dress is the prettiest one. My students are the happiest in this school. Mis estudiantes son los más felices en este colegio. Now, my students are the happiest at Sena. Ustedes, mis chicos, mis estudiantes, mis aprendices, son los más felices del Sena. Are the happiest at Sena. Rule number 3, adjectives with 2 or plus syllables. We use the expressions the must or the least before the adjective. For example, in beautiful or inexpensive. Eleanor is the most beautiful girl in this university. These pants are the least expensive. Irregular comparatives. Good
bad, and far. Shopping online is the best option to buy clothes. Best, best, el mejor o la mejor. De ahí viene my best friend, mi mejor amigo o amiga. Entre todos los amigos que podemos tener, hay uno o una que se destaca por ser ese mejor amigo. The best o my best, ¿cierto? Mi mejor o el mejor. My grades are the worst in my class. The North Pole is the farthest place in the world. ¿Listo, mis amores? ¿Claras las oraciones comparativas y superlativas? Yes or no? Yes, teacher. Listo, muy bien. Entonces, ¿por qué vimos estas oraciones comparativas y superlativas? Porque resulta que el cuestionario que voy a presentar esta semana tiene que ver justamente con oraciones comparativas y oraciones superlativas. ¿Listo? Ay, deme un segundo, ¿qué pasó? Ya sé qué pasó. Ay, no, 6 de octubre. ¿Qué pasó? Ahora sí. Entonces, miremos, aquí tenemos el primer enunciado. Dice, de la pregunta 1 a la 5, vamos a seleccionar la mejor opción para organizar esas palabras que me dan a continuación. Entonces, las palabras que me dan. Group is the adventures Tom in most de. Entonces, tengo que organizar estratégicamente estas palabras para crear una frase que tenga sentido. Díganme ustedes entonces cuál es la opción correcta. Wait. Give me a moment, teacher, please. Ok, B. señor. ¿Dijimos algo? ¿Cuál es la opción correcta, mis chicos? Creo que sí. ¿La S? ¿La C? Sí. La S, no, ahí no hay S, La ahí S. hay C. Sí. Ok, es. Sí. Ok, La B. ABC sería en inglés. ¿Listo? Por ahí alguien nos dice que la B. Entonces, digamos que las opciones están entre la B para unos y la C para otros. Entonces, vamos a revisar. ¿Listo? Y vamos a recordar. ¿Qué tipo de frase estoy armando? ¿Comparativa o superlativa? ¿Estoy comparando o estoy Comparativo. diciendo que algo es más que los demás? Algo es más que lo demás. Algo es Comparativo. más que los demás. Estoy hablando de una oración superlativa, mis amores. Superlativa. Es decir, de esta última estructura que vimos. Miren, de esta que está acá. Superlativa, porque es el más, de most. Cuando ustedes vean el de most, es una oración superlativa. ¿Listo? The most. Entonces, resulta que the most es un adventures, perdón, es un adjetivo largo. Y también recordamos que mi frase tiene que iniciar con el sujeto, con la persona, con el lugar que se destaca, ¿cierto? Es decir, con el sujeto. Y estoy hablando de Tom, por lo cual no puede ser The Most Adventurous la opción, ni The Most Adventurous las opción A y C las descartamos, ¿cierto? Porque gramaticalmente ya aprendimos que mi oración tiene que iniciar con un sujeto. Entonces no puede ser ni la A ni la C. Quedamos con la opción B y con la opción D de dedo. Luego tenemos Tom is the most o Tom the most.
Vamos a ver que sí, de acuerdo a mi estructura, dice que yo necesito tener un verbo para poder hablar de lo que esa persona, en lo que esa persona se destaca, cuál es la característica que sobresale. Es o no es, ¿cierto? Por lo cual debe seguir el verbo to be. Tom is, mírenlo, the most adventurous in the group. Solo con que ustedes se aprendan esa estructura gramatical, ya por derecha identificamos la opción. ¿Listo, mis amores? ¿Listo? ¿Listo o no Sí, listo? hay que Listo. practicarlo, pero sí, sí. Perfecto. ¿Qué va a pasar con la siguiente pregunta o con la siguiente opción? Igualito nos van a dar unas letras y aquí lo que tengo que hacer es seleccionar la opción que más se ajusta. ¿Listo? De igual manera, esa es una oración superlativa, ¿cierto? Porque miren que tenemos el must, de must. Organizamos. ¿Cuál será la opción correcta? B. B. Entonces dice, mathematics is the most boring subject for me. Excelente. ¿Por qué empezamos a descartar? Todas inician por mathematics. Empezamos con la estructura gramatical, que es is. Perfecto. La opción C se descarta porque no tiene sentido. Luego, ¿qué dijimos que va? El artículo definido de. Entonces, si me voy aquí, empiezo a mirar las opciones. A, queda la opción B y queda la opción D. La A se descarta. The most, y realmente quien lo define es el final, ¿cierto? The most boring subject for me. Y de hecho, en la opción D no usan el for y necesitamos usar todas las palabras for me. Matemáticas es la materia más aburrida para mí, ¿cierto? Muy bien. Nos vamos con este último ejemplo y ya seguimos con la siguiente evidencia. Entonces, atención. Food fast is then eating better vegetables eating. Bueno, aquí está muy fácil. ¿Comparativo o superlativo? Comparativo. Comparativo, muy bien. ¿Cómo lo identificamos? Porque ya no tenemos la preposición o el de, el artículo, sino que tenemos la preposición then, ¿cierto? Y además tenemos un adjetivo irregular que es better, que viene de good. Muy bien. Entonces tenemos 4 opciones. ¿Cuál será la opción correcta? Eating vegetables is better la D. La D, muy bien, D. Eating vegetables is better than eating it. Comer vegetales es mejor que comer, pues, comida chatarra o comida rápida, fast food, perdón, comida rápida. Comida chatarra sería funky food. En este caso sí, fast food. Muy bien, comida rápida, excelente. Entonces eso es lo que me van a evaluar en este cuestionario, ¿listo? De manera posterior, como es habitual, tenemos un reading, respondemos las preguntas y ahí con eso completamos. Vámonos con nuestra evidencia número 2, que es nuestra evidencia presentación. Permítanme un segundo por acá. Acá estamos. Entonces, para esta evidencia presentación vamos a llevar a cabo acciones de mejora relacionadas con el intercambio mismos sobre otras personas, sobre su contexto inmediato, así como hablar o tener en consideración experiencias pasadas. Para poder llevar de manera satisfactoria esta segunda evidencia, ustedes van a hacer una actividad llamada presentación. ¿Listo? Nuestra evidencia de desempeño se llama presentación. En esta evidencia llamada presentación, ustedes van a crear una presentación en PowerPoint, en Canva, en PictoChart, en Emails, en la herramienta que ustedes quieran, en la herramienta que ustedes quieran hacer. ¿Qué debe verse en esa actividad? Diferentes diapositivas o diferentes imágenes donde ustedes me van a describir, ojo a lo que les voy a decir,
decir su lugar, perdón, me van a decir de trabajo actual y 2 empresas o 2 lugares donde les gustaría trabajar una vez finalice su programa formativo, teniendo en consideración su lugar de trabajo en este lugar. Entonces, voy a hacerles un ejemplo. Vamos a imaginar que yo trabajo en este instante en Colombina, una impulsadora de Colombina. Entonces, yo voy allá al supermercado Pepito Vende Mucho e impulso los productos de Colombina, ¿cierto? Estoy haciendo un programa en gestión integral de transporte en el SENA porque yo quiero trabajar Se me olvidó el nombre de esta empresa. Ay, dígame por qué es un nombre de una empresa de transporte. Envía. Ay, qué gracias. En Envía. De tantas se me fue el verbo nombre. Coordinadora, era lo que estaba pensando. Listo. Voy a trabajar en Envía. Entonces, como ya me gradué siendo ahora una tecnóloga en gestión integral de transporte, yo voy a poder coordinar, planear, ejecutar acciones de mejora desde mi lugar de trabajo que está ubicado en las oficinas de Envía en tal y tal lugar. Y mi lugar de trabajo tiene estas y estas características. Entonces, yo en mi evidencia voy a describir el supermercado de Pepito Vende Mucho, donde impulso productos de Colombina, pero también en otra diapositiva o con otras imágenes voy a describir ese lugar de trabajo siendo ya un tecnólogo o un tecnólogo. ¿Listo? ¿Sí es claro? ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí o no? Sí, profe. Listo, muy bien. ¿Qué debo utilizar gramaticalmente? Debo utilizar adjetivos. Entonces, es decir, si mi lugar de trabajo es grande o si mi lugar de trabajo es pequeño, ¿cierto? Si mi lugar de trabajo es cómodo o es incómodo. Si mi lugar de trabajo es colorido o es oscuro. Esas son las cosas que yo puedo describir a través de los adjetivos. Vamos a crear comparativos y superlativos para decir qué se destaca, cómo lo comparo frente a los demás. Y también vamos a utilizar 2 expresiones, que en este caso son las expresiones there is y there are, que las vamos a ver aquí. Ay, perdón, las vamos a ver aquí. There is y there are. ¿Las han escuchado antes? ¿O nunca las han escuchado? There is y there are. Sí, señora, sí ¿Nunca? les he no, antes. Ok, muy bien. There is y there are no significa más que haber. ¿Listo? Entonces, si ustedes quieren decirme a mí que hay, no sé, un escritorio, there is a desk. Mírenlo. There is a desk. Hay un escritorio. Y si me quieren contar que no sé, hay muchas ventanas o que hay 3 ventanas, there are 3 windows. ¿Listo? ¿Qué significa esto? Que there is y there are me sirve para describir, decir lo que hay, la existencia de algo. Cuando quiero hablar de un solo elemento, uno solo, es decir, de singular, utilizo there is, porque solamente hay uno, ¿cierto? Pero si quiero hablar de muchos elementos o por lo menos más de un elemento, vamos a tener en consideración la expresión there are. ¿Listo? Chicos, there are. ¿Listo o no listo? Listo, teacher. ¿Sí? Muy bien, entonces ya sabemos, usamos comparativos superlativos, usamos la expresión there is, there are y la descripción de estos 2 lugares. Adicional a ese componente que ustedes van a escribir, es decir, en esa presentación en PowerPoint, en Canva, en la herramienta que ustedes quieran, me van a hacer una nota de voz o un video, lo que quieran. Yo lo dejo a su disposición, donde me van a narrar eso que acaban de escribir. Yo no quiero que lean, pero tampoco quiero que se lo aprendan. Quiero que me cuenten qué hay en ese lugar. Si ubican, por ejemplo, una foto de una oficina que es muy luminosa, que es muy colorida, díganme eso, ¿cierto? Cuéntenme eso. My workplace is colorful, is nice, is amazing, it's comfortable. Cuéntenme cómo es. Compárenlo, ¿cierto?
que uno era más oscuro que el otro o que en uno estaba más feliz que en otro. ¿Por qué no? Comparen. ¿Listo? De manera posterior van a cargar esa presentación con ese componente de audio o video, si quieren, video a la plataforma. ¿Listo? Para hacer notas de voz hay una herramienta también que se llama Búcaro, que va a ser muy fácil, muy sencilla de usar o que es muy sencilla de usar para el desarrollo de sus evidencias o de esta evidencia. Entonces, en Búcaro tienen un micrófono acá, graban la nota de voz, lo que quieren decir, lo que quieren ejemplificar. Hacemos clic en el botón rojo, hacemos clic luego en guardar y compartir y me va a dar un enlace. Este enlace lo cargan de manera adicional en plataforma adicional a su presentación, ¿listo? A sus diapositivas o al documento que consoliden. ¿Listo? ¿Listo? Vale, profe. Listo. Última evidencia. Este documento escrito. Cuando hablamos de un documento escrito, hablamos de un documento que debe ser formal. ¿Listo? Entonces ustedes se van a imaginar que, sigo con mi ejemplo, yo trabajo en Colombina, soy impulsadora, me estoy imaginando cómo sería mi lugar de trabajo una vez finalicé mi tecnólogo y resulta que ¡prum! Me llegó una notificación a mi celular, chichín, chichín, y me dicen que necesitan una persona que esté formándose en gestión integral de transporte en esta empresa en vía que yo dije que quería trabajar. Entonces digo, wow. Y dicen, por favor, envíe su solicitud vía email. Entonces digo, wow, yo voy a enviar mi solicitud. Entonces yo voy a contar las características que tengo yo, Cindy Bonilla, y por las cuales yo soy esa persona ideal, idónea, capacitada, obviamente en formación, que em, va a empezar con esos pinitos a trabajar en esta empresa en vía. Entonces, yo voy a postularme a ese cargo. Entonces, señores en vía, my name is Cindy Bonilla, and in this opportunity, I'm waiting for the job occupation that also you want to, or the application that you're looking for. I'm a responsible person, an attractive person, an introvert person, ¿cierto? Vamos a empezar a escribir aquellas características que tengo para tener en consideración ese cargo al cual me quiero postular. ¿Listo? ¿Qué voy a tener en cuenta cuando voy a escribir un correo electrónico? Expresiones formales. Yo no puedo decir como, hi, hello, ¿cierto? Sino que tengo que hablar como dear sir, dear madam, para ver a quién va dirigido. The title of the job you are applying for. El título, es decir, el cargo por el cual estoy aplicando. La razón por la cual estoy escribiendo. The reason you are writing. Las aptitudes, qualifications that make you a good fit for the position. ¿Por qué Cindy Bonilla entre los demás que están ahí o porque ustedes son los ideales para ese cargo? ¿Cierto? Información adicional. En este caso, tener en consideración nombres, información de contacto, número telefónico, correo electrónico y conectores para darle hilación a nuestro discurso. Entonces, les voy a compartir un enlace para que ustedes revisen cómo es escribir un documento o un email de manera formal. Entonces, si revisamos nuestro grupo, perdón, nuestro chat, vamos a poder encontrar en nuestro chat un enlace que tiene esas expresiones. Listo, ahí se las dejo en el chat para que las tengan en consideración. Entonces me voy acá. ¿Y qué voy a tener aquí? Mucha atención. Voy a encontrar esa estructura de mi email formal. Un saludo, el cuerpo del documento, un cierre y una despedida. ¿Cómo empezamos? Recordemos saludando. Dear Sim, dear Madam, to whom it may concern. El famoso a quien le interese. ¿Cierto? ¿Qué vamos a incluir? En este caso, pedir trying to inform you that, ¿cierto? El motivo por el cual estoy escribiendo, ¿cierto? El cuerpo del documento, que ya lo vimos acá. Permítame un segundo. Ay, me moví donde no era.
que lo estábamos buscando. Debemos hablar de las habilidades, el ítem 4, habilidades que ustedes tienen. ¿Cómo son ustedes? Descríbanse. Nadie más que ustedes mismos se conocen, ¿cierto? De manera posterior, voy a tener en consideración empezar con el cierre de mi documento. Antes de despedirnos, dar un agradecimiento por la atención que se prestó y firmamos teniendo en consideración nuestros datos importantes. En este caso, best regards, puede ser, si conocemos a esa persona. Si no conocemos el destinatario, yours sincerely, no sé, un ejemplo, Cindy Bonilla, mi información de contacto, teléfono y correo electrónico, ¿cierto? Pues para que me respondan y tener el contacto. Claro, con esta evidencia, chicos, ¿sí o no? Toc, toc. ¿Sí o no? Profe, tú subes el video de esta evidencia en 2 días, Señora, ¿sí? De esta sesión, perdón. ¿cómo? Pues si yo subo señor, ¿Tú subes el video de esta sesión dentro de 2 días? ¿y por qué no? Normalmente yo le subo casi que en la misma noche esas Ah, grabaciones. estaba buscando la otra y no la encontré. O sea, Am, está mal entonces. no, tranquilo. Entonces, mira, que justamente si estamos en septiembre. Y en septiembre, recordemos que nosotros dividimos nuestras evidencias de bilingüismo, porque ustedes estaban, que hace rato nos veíamos más bien. Entonces, mira que el 16 de septiembre tú vas a encontrar la grabación de la evidencia video entrevista virtual. Y si te vas más abajito, el 23 de septiembre, encuentras las evidencias cuestionario y crónica, que fueron las últimas que trabajamos. Hoy, más tardecito, cuando acabemos y procese la grabación, vas a encontrar aquí abajito la grabación de este encuentro. Ah, sí, es que estaba confundido. O sea, la última hasta el momento es la de crónica. Ok, Sí, señor, crónica, tal cual. Sí, señor, ah, así es. vale, de una. Gracias. ¿Listo? Con mucho gusto. Entonces, vamos, ahora sí, dejo disponibles estas evidencias para que las podamos trabajar sin ningún inconveniente, ¿vale? Fecha máxima de presentación de todas estas evidencias que corrimos un poquitico el cronograma de actividades, será el domingo 6 de octubre. ¿Listo? 6 de octubre para que lo tengan en consideración, ¿vale? ¿Listo, mis chicos? O sea, ¿todas las evidencias del 6 o solo esta Las evidencia? que O sea, hemos, las que hemos visto. las que hemos socializado. Entonces vimos cuestionario, video presentación crónica y hoy trabajamos cuestionario, presentación y, y documento escrito. ¿Listo? ¿Sí? ¿Sí o no? Mis amores, cuéntenme, ¿nos perdimos? No, pues Mis yo, chicos, no sé, mis compañeros. dime. ¿Es claro lo que acabo de informarles, chicos? En el Sí, cronograma de señor, sí es actividades, claro. de acuerdo, exacto, de acuerdo a nuestro cronograma de actividades, estas 6 evidencias que hacen parte de la actividad de proyecto número 2 de la fase de planeación, se activa proyecto número 2 de la fase de planeación, estas 6, mírenlas, estarán disponibles hasta el 6 de octubre, ¿vale? Cuestionario, video entrevista virtual crónica, cuestionario, presentación y documento escrito. ¿Listo? Ah, ok, profe. Luego nos vamos con la actividad de proyecto 3. ¿Listo? De igual manera, digamos que frente al cronograma estarán disponibles hasta las 6. La idea es que cumplamos hasta ahí. Si por algún motivo alguien de pronto no alcanza, además, me puede escribir por interno y validamos de pronto un poquitito más de tiempo, pero sí es súper importante que cumplamos con el cronograma, ¿vale? Bueno, profe. Listo, mis amores, cuéntenme qué preguntas, qué dudas, qué inquietudes nos surgen.
Luis, tienes tu manito levantada. Te pido excusas, no te había visto. Sí, buenas noches, profe. Profe, es que como no pude estar desde el inicio, entonces quería saber si eran solo las dos, o sea, tú estabas explicando la evidencia de la presentación y ahorita la de la última, la de cómo enviar el correo Documento de, escrito, sí, señor. de documento escrito. Entonces quería saber si hoy son solo esas dos evidencias o hay algo otra más. Trabajamos hoy 3. Hoy trabajamos estas 3 porque vimos el contenido gramatical de comparativos y superlativos, que es el fuerte de estas evidencias para poder hablar, describir personas, animales, cosas, teniendo en consideración este tema robusto. Vimos y trabajamos este cuestionario. Hicimos, creo que las 3 primeras, respondimos los 3 primeros ítems de ese cuestionario. Luego hablamos de la presentación y luego de la evidencia de documento escrito. Con respecto a la presentación de PowerPoint, tú decías que es como una especie de presentación que hace uno de donde quisiera trabajar, ¿no? Exacto, entonces vas a crear, es el nombre, es que el nombre de esta evidencia presentación pudo haberse llamado diferente, ¿cierto? Pero bueno, así le colocaron. Entonces, en esa evidencia llamada presentación, tú vas a crear una presentación, y en la presentación PowerPoint, en Canva, en la herramienta que tú quieras, vas a describir tu lugar de trabajo actual versus tu lugar de trabajo, como sería siendo ya, profesional, un tecnólogo en gestión integral de transporte. Y vas para ello a utilizar comparativos y superlativos y las expresiones de y siderar. Y también el audio, ¿Listo? ¿sí? Y tú también Y decías que en el este audio, caso, sí, o sea, señor, y tú fuera. decides si quieres un audio o un video. Ah, ok, pero básicamente es el contraste del trabajo actual con el que yo quiero, perdón, como el que yo me visualizo ya como siendo tecnólogo. Exacto. Entonces haces tu presentación, que es como el guión de tu discurso, y de manera posterior vas a narrar esa información. Yo les mencionaba a tus compañeros, no sé si alcanzas a escuchar, la idea no es que leas, ni que recites, ni que te lo aprendas, sino que puedas hablar naturalmente teniendo en consideración ese insumo que tienes ahí. Entonces, no sé si me quieres decir que tu bodega, o perdón, qué lugar donde vas a trabajar es grande o pequeño, o es oscuro, o es luminoso. La idea es que me lo digas, ¿sí? Sin necesidad de estar leyendo, sino que ya puedas empezar a hacer esos pinitos de un poco más de, fluidez en el discurso. Ah, ok, ok, profe, ya entendí, gracias. Listo, perfecto. ¿Qué otra pregunta tenemos, mis chicos? ¿Tenemos más preguntas? Porfis, cuéntenme. Listo, les invito entonces a usar los canales de comunicación para poder estar en contacto. Nosotros nos volvemos a ver, está viendo aquí mi cronograma de sesiones, mis amores, y nosotros nos volvemos a ver hasta noviembre. ¿Listo? De hecho, hasta mitad de noviembre, por lo cual les invito a trabajar muy juiciosos. Yo voy a estar molestando a través del grupo de WhatsApp para, poder acompañarlos en este proceso. No se me dejen colgar, por favor, con las evidencias de bilingüismo. Y me encanta haber compartido con ustedes este rato. Gracias, José, Efrem, Brian, Joan, María Adriana, Luis, Franci, Luis Alberto, Padilla, Luis Alberto García y Omar, por su tiempo y su disposición. Les deseo una noche maravillosa. Have an excellent night. See you, in another opportunity. Bye bye. See you in November. Take care, guys. Bye bye. Me escriben, Bye, porfis, bye. cualquier cosita me escriben que yo estoy ahí pendiente. Bye Bye bye. bye. Todo teacher. See you later. See you soon. Bye bye. Take care.